A principios del siglo XX, la Iglesia Católica se enfrentó a un enemigo que no venía de afuera con ejércitos y armas. Crecía desde adentro, como un veneno silencioso, en sus propios seminarios, en sus propias universidades, amenazando con disolver la fe por completo. Hermanos, a menudo escuchamos en nuestra cultura que la Iglesia debe actualizarse, que debe ponerse al día con los tiempos. Suena bien, ¿verdad? Suena progresista, suena razonable. Pero, ¿qué pasa cuando ponerse al día significa abandonar la verdad eterna del Evangelio que nos fue entregada por Cristo y los apóstoles? Hoy quiero compartir con ustedes una carta que recibí de un joven, un estudiante universitario al que llamaremos Leo. Y la historia de Leo es la historia de esta misma lucha. Se sentía avergonzado de una iglesia que le parecía anticuada. Se sentía débil frente a los ataques de un mundo secular. Y en su crisis encontró un héroe inesperado, un padre espiritual, en uno de los papas más firmes y controvertidos del siglo XX, San Pío X. La historia de Leo es la historia de cómo descubrió la batalla épica que este papa libró contra la herejía del modernismo, y al hacerlo, encontró la roca sólida que necesitaba para construir su propia fe. Leo comienza su carta describiendo una situación que muchos jóvenes católicos conocen muy bien, una verdadera guerra en dos frentes, el académico y el social. Me escribe: Padre, yo estaba en una guerra constante y estaba perdiendo. Estudio filosofía en una universidad secular, y cada día mi fe era sometida a juicio. Recuerdo vívidamente una clase sobre filosofía de la religión. Mi profesor, un hombre carismático y muy respetado, dedicó una semana entera a deconstruir la idea de la revelación divina. Dijo, citando a filósofos modernos, que todo conocimiento viene de la experiencia humana, y por lo tanto, la idea de una verdad absoluta revelada por un ser externo es una fantasía prerracional. Usó a San Agustín como ejemplo de una mente brillante atrapada en el mito. Yo estaba sentado allí, sintiendo cómo se me encogía el estómago. Quería levantar la mano. Quería defender la idea de la verdad con V mayúscula. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Citar el catecismo? Me habría ridiculizado cortésmente, por supuesto. Me sentí intelectualmente indefenso, como un soldado con un palo enfrentando a un tanque. Salí de esa clase sintiéndome no solo derrotado, sino estúpido. El campo de batalla social era igual de brutal. Unas noches después, continúa, estaba tomando un café con mi grupo de amigos. Todos son buenas personas, y surgió un tema social candente. Yo torpemente intenté explicar la perspectiva de la Iglesia, basada en la ley natural y la dignidad humana. El ambiente se heló. Una de mis mejores amigas me miró con genuina decepción y me dijo: Leo, yo pensaba que eras más compasivo que eso. Esa no es una creencia, es un prejuicio. No me atacaron, me diagnosticaron. Mi fe no era vista como una postura intelectual, sino como un defecto moral, una fobia. Me di cuenta de que para mantener a mis amigos tenía dos opciones: callarme o conformarme. Y esa noche me callé, y me odié por ello. Este doble asalto lo llevó a una profunda crisis interna. Padre, no era solo que no tuviera las respuestas, era que sentía que mis creencias me estaban convirtiendo en un paria. Empecé a preguntarme, ¿vale la pena? ¿No sería más fácil simplemente adaptar un poco la fe? Creer en un Jesús de los valores, pero no en el Jesús de los milagros. Aceptar que la Iglesia es una fuerza para el bien, pero no la depositaria de la verdad. La tentación de crear una versión del catolicismo que mis amigos y profesores pudieran aceptar era inmensa. Estaba al borde de rendirme. La crisis de Leo llegó a un punto crítico por una tarea. Para una clase de historia, me cuenta, tuve que escribir un ensayo sobre el papado a principios del siglo XX. Elegí al Papa Pío X, honestamente, porque pensé que sería un tema fácil. Lo imaginaba como un papa simple, piadoso, quizás un poco irrelevante. No podría haber estado más equivocado. Fue al comenzar su investigación que el mundo de Leo se puso de cabeza. Descubrió que sus propias luchas internas, sus propias dudas y deseos de que la fe evolucionara, no eran nuevos. Eran, de hecho, el eco exacto de una poderosa corriente intelectual que San Pío X había enfrentado 100 años antes. Una herejía que el Papa llamó la síntesis de todas las herejías, el modernismo. Quiero leerles directamente el párrafo de la carta de Leo que me dejó sin aliento. Padre, fue como si un rayo me partiera. Al leer sobre las ideas centrales del modernismo, no estaba leyendo un libro de historia, estaba leyendo mi propio diario, la idea de que la fe es solo un sentimiento interior.
La idea de que los dogmas deben evolucionar. La idea de que Jesús no era necesariamente divino, sino un hombre con una conciencia de Dios excepcional. Eran las mismas ideas que mis profesores me enseñaban como si fueran la última novedad filosófica. Pero entonces mi investigación se hizo más profunda. No solo leí sobre los modernistas. Empecé a leer a los propios modernistas, a hombres como Alfred Loisy y George Tyrrell, y sentí un escalofrío. Loisy, un sacerdote francés, escribió la famosa frase: Jesús predicó el reino y lo que vino fue la iglesia. Él enseñaba que el Jesús histórico era solo un profeta fracasado y que el Cristo de la fe fue una invención de la comunidad primitiva. Era el argumento exacto que mi profesor de historia usaba en clase. Y aquí estaba, escrito por un sacerdote católico a principios del siglo XX. Luego leí a Tyrrell, un jesuita inglés, y me sentí seducido. Él hablaba de la religión de una manera que me resultaba familiar. La experiencia, el sentimiento, la conciencia personal por encima del dogma frío. Por un momento, padre, pensé que había encontrado la solución. Pensé, estos hombres lo entienden. Ellos encontraron la manera de ser modernos y católicos. Estaba al borde de abrazar la misma herejía que estaba estudiando. Parecía la salida fácil a mi guerra interna. A partir de ese momento, su ensayo de historia se convirtió en una misión personal. Dejó de estudiar a un papa y comenzó a aprender de un padre. Y descubrió las poderosas estrategias que San Pío XII implementó para proteger a la Iglesia. Primero me cuenta descubrió la gran encíclica del Papa Pascendi Dominici Gregis. Padre, leer Pascendi fue como ver a un maestro cirujano en acción, me escribe Leo. Pío X no solo condenó el modernismo, lo disecó. Con una claridad que humilla, expuso sus raíces filosóficas en el agnosticismo y el subjetivismo. Mostró cómo el modernista usaba un lenguaje católico para vaciarlo de su contenido sobrenatural. Pulverizó su lógica interna, mostrando cómo sus ideas conducían inevitablemente a la destrucción de toda religión. Yo, que me sentía intelectualmente indefenso, de repente tenía en mis manos la refutación más brillante y completa que jamás había leído. San Pío X me estaba dando las armas intelectuales que yo no tenía. Luego, Leo descubrió el genio pastoral del Papa Santo. Entonces entendí, me dice, no solo luchó en las alturas de la teología, bajó a las trincheras, creó el Catecismo de San Pío X con su formato simple de preguntas y respuestas. No era un tratado filosófico, era un escudo para la gente común. Daba respuestas claras, directas, memorizables, como una vacuna contra el veneno de la confusión. Y luego, el juramento antimodernista. ¡Qué audacia! En un mundo que empezaba a amar la ambigüedad, él exigió claridad. Obligó a cada sacerdote, obispo y profesor a declarar públicamente su lealtad a la fe de los apóstoles. Trazó una línea en la arena: o estabas con la fe de siempre, o no lo estabas. Humilló la idea arrogante de que se puede ser católico y al mismo tiempo negar las verdades fundamentales. Pero el clímax del viaje de Leo no fue un argumento, sino el descubrimiento del corazón del Papa. Mi investigación me llevó más allá de sus documentos, me escribe. Empecé a leer sobre la vida de Giuseppe Sarto, el hombre. Descubrí al hijo de un cartero de un pueblo pobre. Descubrí al joven sacerdote que daba clases de catecismo a los niños. Descubrí al Papa que promovió con una pasión increíble la comunión frecuente para todos y que bajó la edad de la primera comunión para que los niños pequeños pudieran recibir a Jesús lo antes posible. Y esto, padre, fue el golpe de gracia para mi confusión. El mundo quería pintar a Pío X como un inquisidor, un enemigo del progreso. Pero al leer sobre su vida, encontré a un hombre con el corazón de un simple párroco. El mismo Papa que escribió la encíclica más combativa del siglo XX fue el que dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí». Y lo entendí. Su guerra contra el modernismo no nacía del odio a la modernidad. Nacía de un amor apasionado y tierno por Jesús en la Eucaristía y por las almas de los más pequeños. ¿Cómo podía permitir que los teólogos, en sus torres de marfil, enseñaran que la Eucaristía era solo un símbolo o que Jesús era solo un hombre, cuando él quería que los niños de 7 años conocieran y amaran al Dios real en la Sagrada Comunión? Su ferocidad doctrinal era la otra cara de su ternura pastoral. Y aquí les leo la conclusión de la carta de Leo. Terminé mi ensayo, pero lo que realmente había terminado era mi crisis. Mi perspectiva había cambiado 180 grados. Ya no veía a la Iglesia como una institución anticuada y frágil que necesitaba cambiar.
La veía como una madre sabia y un padre fuerte, protegiendo un tesoro invaluable a través de los siglos de la locura de cada generación. San Pío X no fue un papa atrasado. Fue un profeta que amaba a Cristo y a las almas más que a la aprobación del mundo. Luchó por la integridad de la fe con la ferocidad de un león defendiendo a sus cachorros. Encontré en él no solo a un santo, sino a un padre que me enseñó que la verdadera compasión no es diluir la verdad para hacerla más agradable, sino proclamarla con claridad y caridad para salvar almas. Gracias a él, mi fe ya no era un sentimiento avergonzado, se había vuelto de acero. Hermanos, la carta de Leo es un testimonio poderoso. Su lucha no es única. Muchos de nosotros, especialmente nuestros jóvenes, enfrentamos este mismo desafío. La historia de San Pío X nos recuerda que la Iglesia ya ha enfrentado estos nuevos argumentos y ha vencido. Nos recuerda que la Iglesia no es un club de debate donde las verdades cambian. Es la guardiana del depósito de la fe, una verdad que es la misma ayer, hoy y siempre. La mejor defensa contra la confusión es el conocimiento de nuestra propia fe. Si la historia de Leo te ha inspirado a fortalecer tu armadura intelectual, te invito a que empieces a leer el Catecismo. Y para entender mejor el pilar que Pío X defendió, mira este video sobre la importancia de la sagrada tradición.